Y el Señor me daba una palabra que quisiera compartir con ustedes, hermanos. Yo le dije al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo sé que tú estás conmigo, dirígeme. Yo sé que tú estás con nosotros, o yo estaba diciendo en mi oración, yo sé que tú estás conmigo en cada momento, cuando voy al trabajo. Aunque yo voy sentado ahí, no va nadie conmigo físicamente, pero yo sé que el Espíritu Santo va con nosotros. Y quiero compartir una palabra. Y esta palabra le puse por título: la libertad es nuestra. La libertad es nuestra. Dice: es una facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Es un estado o una condición de quien no es esclavo. Para que pueda haber libertad, se necesita que haya una liberación, porque está diciendo que es un estado, una condición de quien no es esclavo, de alguien que para que haya una liberación es porque alguien, para que haya esa libertad es porque alguien estaba atado. Un ejemplo: un rehén, un secuestro, alguien que está secuestrado, alguien que está privado de su libertad, ¿verdad? Para que esa persona pueda ser liberada, se forma un plan, se forma una estrategia. No se va la policía o el escuadrón que va a realizar esta liberación. No va solamente con los ojos cerrados y dice: bueno, vamos a tumbar esa puerta y a ver qué pasa. No, se estudia primero. Se estudia primero dónde se va a entrar, los pros, los contras, y entonces se efectúa esa liberación. Nuestro Dios es un Dios de orden y un Dios de estrategias. Hay muchos ejemplos si uno se pone a leer la Biblia, hermanos. Desde la creación del mundo hay un orden de la creación. La liberación del pueblo de Israel en Egipto, hermanos, el Señor me llevó ahí y me ponía un ejemplo de todo lo que pasó el pueblo de Israel. Sabemos que duraron en esclavitud 400 años bajo el yugo del pueblo de Egipto, ¿verdad que sí? Fueron esclavos, eran golpeados, eran obligados a trabajar largas horas, eran racionados en los alimentos, estaban esclavos. Pero el Señor los libertó, ¿verdad que sí? Pero el Señor ya lo había planeado desde antes de todo. Es un claro ejemplo de cómo el Señor creó esa estrategia para poder sacar al pueblo de Israel. ¿Cómo lo hizo? Tomó una persona que esa persona decía: yo no soy el indicado, yo ni siquiera sé hablar, pero la preparó y no la mandó sola. Él tomó el control. ¿Cómo lo hizo? Con 10 plagas. Ahora, ¿qué significado tenían esas 10 plagas para la liberación de Egipto? Cada plaga tuvo un significado. El Señor les dejó en claro al pueblo de Egipto quién era el Dios Todopoderoso. El pueblo de Egipto tenía dioses. Para cada cosa también tenía dioses. Tenía dioses para la lluvia, tenía dioses para la tierra, tenían dioses del sol, tenían dioses de la vida, tenían dioses de los insectos, tenían dioses para la salud. Entonces el plan de Dios para liberar al pueblo fue demostrarle a Faraón quién era el Dios Todopoderoso. Cada plaga que Dios mandó fue para cortarle la cabeza a cada ídolo de Egipto, a cada deidad. Ese fue el plan, demostrarle, y para que su pueblo mirara quién era el Dios Todopoderoso. Ellos por 400 años, pongámoslo así, ellos no conocían otra cosa. Tenían la esperanza de lo que sus antepasados decían, de que existía una promesa de un libertador. Ellos conocían, ellos sabían
solamente de oídos, de que iban a ser libres. Pero ellos lo que miraban era a los egipcios poniéndoles carga sobre ellos. Ellos miraban que los egipcios adoraban a dioses y que esos dioses a los egipcios los atendían. Pero ellos clamaban y murió una generación y no pudieron mirar eso, porque fueron 400 años. Fueron 400 años. Eso quiere decir que gente nació esclava y murió esclava. Ellos tenían la promesa, pero no pudieron verla cumplida, no la pudieron ver materializarse, pero murieron con esa esperanza. Entonces, cuando llega el momento, cuando llega el tiempo del Señor de liberarlos, ellos lo que miraban era el poder de los egipcios subyugando el pueblo. Ellos conocían a los dioses. Cada plaga que el Señor manda fue para mirar y demostrarle al pueblo quién era el Dios Todopoderoso, para mostrarle que cada Dios que ellos habían mirado, que estaba supliendo y que le rendían cultos, porque a todos los dioses les rendía el culto, les hacían sacrificios, y ellos tenían que estar involucrados dentro de todo eso. Yo sé que a lo mejor no lo hacían porque ellos tenían la esperanza, pero miraban que el egipcio hacía todas esas cosas. ¿Cuál fue la primer plaga que Dios envió? ¿A poco los demás no saben? Fue el río. ¿Verdad que sí? Lo convirtió en sangre. Dice que el dios Kehum era el dios del río Nilo. Cuando el Señor ataca con esa plaga, le da el primer espadazo a ese primer dios y quita esa creencia, le quita ese poder, le quita esa autoridad y le dice al pueblo de Israel: ven lo que el Dios está haciendo. Pero ¿qué pasa? Que Satanás no se quedó con los brazos cruzados, ¿verdad que no? Porque dice que los hechiceros fueron y pudieron replicar eso. Los hechiceros también pudieron convertir agua en sangre. ¿Qué es la segunda plaga? Las ranas. Heket. Dice que era una diosa con forma que tenía la cara de una rana. Entonces, ¿qué hace de nuevo el enemigo? Viene y vuelve dice que los brujos pudieron volver también a hacer esa. También pudieron hacer ranas. ¿Cuál fue la tercera plaga? Piojos. Dice que ese se le adjudicaron al dios Heb, que era el dios de la tierra. Pero ¿qué creen que pasó ahí en esa tercera? Ya no pudieron. Ahí ya no pudieron. Los brujos, los sacerdotes, todos ya no pudieron. Y se quedaron, a ver, espérate, nosotros ¿por qué no podemos? Y hicieron sacrificios, hicieron lo que tenían que hacer y ya no pudieron. Viene la cuarta, ¿cuál fue? Las moscas, Jepri, que era el dios de escarabajo. Viene Dios y les tumba a otro dios. Viene el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, el Señor de los ejércitos, y les dice: yo les voy a demostrar quién soy yo. Voy a demostrarle que lo que habían escuchado no es solamente una fábula o una falsa creencia. Yo soy real, dijo Dios. Y viene y lo hace. ¿Cuál fue la quinta? ¿Perdón? El ganado. Dice que esa es la diosa Hathor, Pat y Hapi, perdón. Hathor, Pat y el dios Hapi, que eran los dioses protectores del ganado. Viene Dios y Faraón dice que él no. Dice la Biblia que Dios dijo: yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué ustedes creen? Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios endurecía el corazón de Faraón? Para mostrar su poder, para mostrar el poder de Dios. Porque Dios, cuando va a hacer algo, lo va a hacer completo. No va a dejar nada a medias. Él lo va a hacer completo. Él va a mostrar su poder. Él lo
va a ser completo. Bien pudo haber quedado ahí, porque ya los brujos ya no habían podido replicar desde la tercera, porque si bien se pudo quedar en la quinta, pero había más dioses que decían: yo les voy a cortar la cabeza a todos, yo les voy a mostrar que mi poder está por sobre ellos. Y viene la sexta. ¿Cuál fue la sexta? Las úlceras. Imhotep, que era el dios de la medicina y de las sanidades, va y le da con otro espadazo. ¿Cuál fue la sexta? Perdón, la séptima. Granizo. La diosa Nut, que era la diosa del cielo y de la lluvia. La plaga de las langostas, la diosa Isis, que era la diosa de la fertilidad. Vienen las tinieblas, porque a este punto ya Faraón había dicho: yo ya pequé, yo pequé. A este punto vemos que Faraón dice: llévatelos. Antes de que vinieran, desde la plaga 6, 7 es cuando Faraón empieza y dice: llévatelos, pero se empieza a arrepentir y dice: peca y vuelve a pecar. Ahora dice en esta: las tinieblas van a caer. Dice que 3 días y 3 noches hubieron tinieblas. Dice la palabra que eran tan espesas que se podían palpar, que había gente, la gente no se podía mirar. Pero ¿dónde no había la oscuridad? El pueblo de Israel. Ahí había luz. ¿Por qué? Porque el Padre de las luces estaba ahí con ellos. Porque le estaba mostrando al Faraón: mira, vamos, ¿no que tienes al Dios del sol? ¿Por qué no le dices que lo prenda? Yo creé el sol, dijo nuestro Dios todopoderoso. Yo lo creé. Vete, mira el Antiguo Testamento. Yo dije: y hágase. No necesitó de sacrificios. Él creó todo. Y llega la última plaga, donde le dice a Moisés: prepárate, porque esta va a ser la última. Ahora sí terminé con los dioses de Egipto. Ahora sí los van a dejar ir. Pero no va a ser así nada más. Ahí va a venir la primer Pascua. Y tomen un macho, un cabrito o un borrego, 1 año y medio de edad, que sea limpio, que no haya tenido defecto, y lo van a matar, lo van a sacrificar. Si no se lo pueden acabar entre una familia, compártanlo con los vecinos de al lado. Pero no se va a desperdiciar nada, porque ese sacrificio estaba tipificando, ¿verdad que sí? Porque era un cordero limpio, sin pecado. Y van a tomar la sangre y la van a poner en el madero, porque el ángel de la muerte va a pasar y se va a llevar a todo primogénito del pueblo de Egipto. Pero a ustedes no los va a tocar. Donde esté esa marca, el ángel de la muerte va a pasar de largo. Donde esté esa marca, el ángel de la muerte va a pasar de largo. ¿Con qué fuimos comprados nosotros? A un precio de sangre. Ahora tenemos una marca. Ahora tenemos una marca donde Satanás, donde el enemigo, donde ese ángel de la muerte va a pasar de largo. Porque esa marca ya fue puesta ahí. Nosotros creímos, nosotros accedimos por gracia. Todo esto fue con un propósito. La crucifixión de Jesús tiene varios significados. Unos cuantos: la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús venció el pecado y venció la muerte con ese sacrificio, porque Él no pecó. Él fue sin pecado. Él fue el Cordero perfecto.
venció a la muerte porque resucitó al tercer día. Porque ni la muerte pudo con Él. Yo me imagino que el enemigo estaba bien contento. Dijo: ya lo hice, ya lo logré. El primer Adán yo lo pude dominar. El primer hombre yo lo vencí. Yo metí el pecado y lo introduje al primer hombre. Lo que Él había creado, yo se lo quité a ellos. Él decía, él se bofaba. Él creía que ya había ganado. Pero al tercer día resucitó con poder. Y dice que le arrebató las llaves. Y los avergonzó públicamente. Públicamente avergonzó a Satanás. Otro significado dice que la aceptación de la humanidad pecadora. Ahora, por ese sacrificio, es que pudo haber esa aceptación, porque hubo ese pago. Se pagó ese sacrificio con un cordero sin mancha. La salvación de la humanidad de la condenación, por ese sacrificio de lo que Jesucristo hizo. No solamente dice fulano, no solamente dice sutano, dice que para todo el mundo, para todos los que le reciban. Esto está para todos y cada uno de los que el Señor ha formado y creó. No solamente para algunos, sino para todo el mundo. Para todo el mundo. Cada sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó en el Calvario tuvo un significado. Cada cosa, cada clavo significó algo. La cruz, todos ya lo saben, los que han tomado discipulado. O sea, ese es explicado el significado de la cruz. Ese derramamiento de sangre hubo un significado. Esa herida en el costado, esas llagas, tuvo un significado. Cada cosa que lo que Jesucristo pasó en el Calvario tuvo un significado, para pagar cada cosa que debíamos, para pagar cada cosa que Satanás había introducido a nosotros. Él nos limpió. Él nos compró. Él pagó esa libertad por nosotros. Él formó ese plan desde antes para rescatarnos. Conocía al enemigo, conocía los lugares, conocía cómo se movía, conocía al rehén, sabía cómo Satanás estaba atormentándonos. Porque cuando toman a un rehén, ¿verdad que lo privan de muchas? Para empezar, lo privan de la libertad, lo privan de alimentos, lo tratan mal. Así estábamos en el mundo. Pero Él pagó esa libertad. Nada de lo que hace el Señor lo hace por el ahí se va. Todo está fríamente calculado y planeado. No hay que pensar que lo que nos esté pasando en cierto momento es algo de lo que no vamos a salir. Que no, de esta ya no la voy a librar. Porque no es verdad. Porque esa es una mentira del enemigo. Porque todo el Señor ya lo tiene fríamente calculado para nosotros. Dice que nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora vuelvo y repito, cuando el Señor toma algo, no lo va a soltar hasta que el propósito en esa persona se cumpla. No nos va a soltar hasta que su propósito se cumpla en nosotros. A muchos de aquí les han profetizado, a muchos de aquí les han dado palabras, y no es por decir que a todos. Pero recuerden que a todo le va a llegar su tiempo. No tenemos que desesperarnos. El enemigo es cruel. Él no se tienta el corazón. Él va a hacer lo que sea. Él va a hacer lo que sea para que nosotros nos desesperemos, para que nosotros pensamos: no, ya, aquí se acabó, ya no va a haber salvación. No, pues es que yo hice esto, yo hice aquello, y con lo que está pasando ya no va a haber una esperanza para mí. Es una mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo se hablaba de un Salvador. Siempre se ha hablado se profetizó un Salvador.
¿Verdad que sí? Si leemos Isaías, profetizó a Jesucristo. Leamos 7:14. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y ya lo habían profetizado y eso pasó. ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué si el tiempo llegó, por qué no lo supieron tomar? Tal vez muchos se preguntan, o nos preguntamos en cierto momento. Pero como decíamos al principio, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito, y en su momento lo vamos a entender. Va a llegar el momento en que vamos a poder discernir las cosas. Va a llegar un momento en cuando vamos a decir: wow, es por eso que me pasó esto. Yo ahora puedo decir con total libertad: wow, ahora sé por qué en mi anterior vida, porque así le llamo, lo que antes vivía ya no se compara, porque al recibir ese bautizo dice que un nuevo hombre nació. Entonces en mi anterior vida yo sé por qué el Señor me pasó por muchas cosas. Yo sé por qué conocí y miré tantas cosas de las que ahora yo sé que puedo testificar. Y mucha gente puede decir: wow, de eso era así. Yo sé que hay tantas cosas y que el mundo allá afuera y uno se puede cuidar. Yo ahora puedo decir: hey, no hagas esto, no recibas esto, no hagas aquello, porque eso va a traer condenación a nuestras vidas. Yo ahora sé lo que no voy a hacer a mi familia. Yo le comentaba a mi pastor: nosotros estamos pasando por un proceso, pero nosotros no tenemos nada que reclamar del pasado. ¿A qué voy? ¿De qué están hablando? ¿De qué están diciendo? Se preguntarán. Yo no vengo de una familia cristiana. Yo no tengo un trasfondo de que un abuelo, algún bisabuelo haya sido cristiano. Yo nací en la idolatría. Díganme, ¿qué voy a reclamar de bendición? Si todo lo que vengo arrastrando, lo que venía arrastrando, eran cadenas de idolatría. Pero hay una buena noticia: que yo rompí esa cadena, pero ahora yo estoy sembrando las semillas de lo que mi generación va a cosechar. Ellas, mis niñas, sí van a tener algo que reclamar de bendición del cielo. Sí va a haber una bendición. Si alguien aquí es nacido de una familia cristiana, tiene una bendición que reclamar. Pero si no eres nacido de una familia cristiana, lo que tienes que hacer es romper esas cadenas de maldición. Porque el Señor nos ha sacado de esa esclavitud y nos ha dado la libertad para nosotros. Pero nosotros no nada más terminamos ahí, porque cuando un rehén es liberado, tiene que destruir ese pasado por el que vivió. Tiene que lidiar con traumas en la vida. Tiene que superar ese trauma que le causó el encierro. Tiene que superarse a sí mismo, físicamente y mentalmente. De esa manera nosotros, o al menos yo, tengo que superarme física y mentalmente, porque el Señor ya me trajo esa libertad. Pero no por el hecho de haberme hecho libre quiere decir que se acabó y que wow, gloria a Dios, ahora voy a reclamar todas las bendiciones. No, yo tengo que pelear por esas bendiciones. Sí, Jesucristo pagó un precio por mi libertad, gloria a Dios. Pero ahora hay muchas bendiciones que están ahí detenidas y las tengo que pelear, porque esa esclavitud de la cual yo salí me las arrebató. Yo se las tengo que pelear a Satanás. Y si tú pasaste por eso mismo, te las tienes que pelear a Satanás. ¿El Señor nos va a dar la victoria? Sí, nos la va a dar, porque escrito está. Pero como dijo el profeta, para poder llegar a ese lugar de bendición tenemos que pasar por ese desierto. Porque el pueblo de Israel, después de que el Señor lo sacó de Egipto, pasaron un proceso. Y vean lo curioso del pueblo de Israel: pudieron mirar lo que nunca habían mirado, porque nacieron esclavos. Jamás miraron un prodigio del Señor. Nunca habían mirado un milagro.
El Señor los saca de la tierra de esclavitud. Ellos miran el poder del Señor. Miran que hace caer un granizo, como dice la Biblia, que nunca jamás hubo ni ha habido en el desierto, allá en Egipto, donde hubieron plagas que jamás ha visto ni habrá, dice la Biblia. Y aún así, ustedes saben lo que pasó con el pueblo. Una caminata que era de meses se convirtió en años. Tenían la promesa, sí, pero la tenían que pelear. Porque a los cuantos meses ya estaban diciendo: no, mejor hay que regresarnos. Allá teníamos sopita de cebolla, allá teníamos esto, allá teníamos lo otro. La Biblia dice que una columna de fuego caminaba enfrente de ellos de noche. Una nube cubría. No era nadie, no era que una nubecita cubría 10 personas, eran miles. Era muchísima gente. Era muchísima gente. Y miraban la nube. Y el Señor les daba maná. Les llovía la comida. Pero ellos tenían que pelear la bendición. Y muchas veces lo miramos y lo leemos. Hubo gente que no miró esa promesa cumplida, porque no fueron capaces de pelear lo que el Señor ya tenía para ellos. Ahora la Biblia dice que los lleva a una tierra prometida, pero tenían que pelearla. Porque a veces yo pienso que, Señor, yo hasta se lo comenté el otro día a la profeta, yo a veces digo: Dios, me quiero encontrar $10,000 tirados. Yo sé que el Señor lo puede hacer, pero el Señor me va a decir: ¿por qué no lo peleas? Peléalo. El Señor me ha estado tratando conmigo en estos meses y dice: peléalo. Yo te di la libertad, ya fuiste libre, pero tú tienes que pelear, tienes que romper, terminar de quebrar esas cadenas que que veniste arrastrando por esas maldiciones generacionales de las cuales habla nuestro pastor. Que no es fácil, no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Y no debemos de desesperarnos, me decía el Señor. No te desesperes a mí. Porque sí, me llega la desesperación. Me llegan momentos que digo: voy a tirar la toalla y voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero dice: espérate, relájate. El tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar. Y después nos vamos a estar acordando. La bendición ya está ahí. Todo lo prometido, todo lo que se le prometía desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas las promesas que están escritas, ¿qué creen? Esas promesas ya fueron entregadas. Esas promesas ya fueron entregadas. ¿Qué estamos esperando para tomar esas promesas? ¿O acaso no sabemos que Jesucristo ya vino? Jesucristo ya vino. Él ya pagó por nosotros, Él ya pagó nuestra libertad. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer esos traumas que tenemos. Terminar con eso. Porque este es el año de las bendiciones. Este es el año de las promesas. Las promesas ya están ahí. Las promesas están ahí, pero tenemos que pelearlas. Tenemos que ponernos de pie, tenemos que levantarnos y no hacernos las víctimas. Porque el Señor ya nos dio la victoria. El Señor ya nos dio la victoria. Lo que cada uno de ustedes en su mente se quiere, o ya le han profetizado. ¿Por qué creen que les profetizan? Porque eso ya está ahí. El profeta solamente el Señor le da acceso a mirar lo que el futuro, lo que ya está escrito ahí. Esas promesas que Él ya tiene para nosotros, les da la visión al profeta, y el profeta solamente viene y dice: acuérdate, porque se nos ha olvidado.
Porque por años estuvimos esclavizados y no habíamos mirado el poder de Dios. Porque por años estuvimos viviendo bajo el yugo de Faraón. Y viene Dios con poder y autoridad y nos arrebata. Porque fue con poder, porque dice que la Biblia dice que hay una guerra que se libra y solamente los violentos la arrebatan con violencia. Cuando nosotros recibimos estudios bíblicos fue una guerra espiritual. Cuando el pastor a mí, en ese tiempo que no era mi pastor, pero es mi pastor, me dio estudios bíblicos a mí, estaba pasando lo que pasó en esas plagas que el Señor trajo en Egipto. Empezó a tumbar las cabezas de ídolos que en mi mente estaban. Y yo llegué a mi casa un día y agarré una bolsa y empecé a tirar esos, porque ya no tenían un valor para mí. Porque conocí al Dios todopoderoso, al Dios que me creó, al Dios que creó los cielos y la tierra. Y me dijo: yo te voy a liberar, tu tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar. Ahora estás caminando, me decía. Ahora estás caminando ese camino en el desierto. No te desenfoques. No vaya a ser que la tierra se abra y te trague. No volvamos a los viejos ídolos. No caigamos en la misma mentira de la que el Señor ya nos sacó. No caigamos en esa falsedad de querer creerle a alguien que te da palabra que no viene del Señor, porque es una falsa idolatría. Y la tierra nos puede tragar y no llegar a mirar la tierra prometida. Él ya no la prometió. Hay que tener cuidado. Hay que caminar con mucha cautela, porque es un Dios de amor. Pero no olvidemos que es fuego consumidor. No olvidemos que Él es el rey, que es el capitán de ejércitos. ¿Por qué es capitán de ejércitos? Porque es un comandante supremo. ¿Por qué se le conoce como varón de guerra? Tengamos mucho cuidado por donde andamos pisando, dice el Señor. Tengamos mucho cuidado, porque la tierra prometida ya está ahí para nosotros. Que tenemos que esperar ese tiempo. No hay que dejarnos engañar. La libertad ya fue pagada, hermanos. No nos dejemos engañar por Satanás. No nos dejemos engañar que tú no tienes esperanza, que ahora lo que cometiste, que ahora lo que hiciste. No. La Biblia dice que ya se pagó un precio por mí. Este sacrificio que Jesucristo hizo en el Calvario, yo no lo voy a tomar en vano. Ya me liberó de Faraón con mano dura. Porque a más de uno de aquí, muchas personas, muchos familiares les dejaron de hablar. Perdieron amistades, perdieron gente que creían que los iban a tener hasta el fin del mundo. Pero dijo Dios: ese le tenemos que cortar la cabeza, porque te estás poniendo tu esperanza en algo que no es verdad. En algo que no es verdad, en algo que es falso, es un Dios falso. Le voy a cortar la cabeza para que pueda ser libre. Y no te regreses a ese viejo Dios, porque el tiempo va a llegar. El tiempo va a llegar, hermanos. La libertad es nuestra. Esa libertad es nuestra. Ya fuimos liberados. Vamos a pasar un proceso, sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo ya mencionado. Hay una columna de fuego que va caminando con nosotros de día y de noche. Esa columna de fuego nos está librando. El Señor nos está alimentando. Porque a mí me ha pasado, y yo sé que a ustedes les ha pasado, que ha llegado bendición de ni uno lo espera. Porque ha llegado ese momento en que yo digo: Señor, ¿cómo es posible que llevo caminando 40 años y mis zapatos no se han desgastado? ¿Cómo es posible que llevo caminando 40 años y mi ropa sigue creciendo? Es un ejemplo. No es que mi ropa que tenga los 40 años. Pero cómo he caminado, Dios, cómo tú me has sustentado hasta este momento. Yo sé
que muchos problemas de los que yo me he buscado son porque quise regresar a viejos ídolos que el Señor ya me había quitado. Yo sé que he pasado por pruebas, pero porque el Señor me ha dicho: hey, cuidado, tu bendición debía haber llegado más pronto, pero tú la estás retrasando. La bendición de cada uno debió haber ya llegado, pero cada uno sabe por qué la está retrasando. Cada uno sabe por qué lo está retrasando. Hermanos, lo prometido ya se nos fue entregado. Ya se nos entregó. Solamente falta que el tiempo llegue para poder acceder y tomarlo. Ese depósito ya fue hecho. El depósito ya está ahí. La bendición ya está ahí. Solamente tenemos que caminar como el Señor quiere que caminemos, confiando en Él, no poniendo nuestra fe en alguien más, no poniendo nuestra fe en esos ídolos que el Señor ya nos quitó. Cada uno de ustedes sabe cuál es ese ídolo que el Señor le quitó en un momento. Y espero que no volvamos atrás, porque nos va a retrasar en ese camino, en ese llegar a esa tierra prometida. Nos va a retrasar camino. Hermanos, el altar va a estar abierto aquí para que el que guste pasar puede quedarse en su lugar, no se preocupe, porque el Señor conoce su corazón. Pero recuerden que Él dice: yo no rechazo un corazón que viene delante de mí humillado. Yo no rechazo un corazón que viene y me busca y me dice: papá, aquí estoy. Yo no lo voy a rechazar. Así es que, hermanos, hermanas, este altar va a estar abierto para todo aquel que le diga al Señor: yo, Señor, te doy gracias por la libertad que ya me diste, y te pido perdón si me he desviado en el camino, y te doy gracias porque yo sé que lo que yo quiero, lo que yo esperaba, ya está ahí. Solamente falta que el momento, que ese tiempo se llegue. No vamos a desmayar ni nos vamos a desviar. No nos vamos a cansar. Nos vamos a mantener firmes en la promesa que el Señor ya tiene para nosotros. Y a los que les han profetizado, lo único que les queda es caminar en pos de eso y seguir buscando lo que el Señor ya les prometió, porque ya es una promesa. Y Dios no es un mentiroso. Dios no miente, ni jamás cambia una promesa que Él haya hecho. No la cambia. Lo que prometió lo va a cumplir. Lo que les prometieron ya está ahí y el Señor se los va a cumplir.